Mi nombre es Emanuel Velasco Torres del Grupo 101 y hoy les hablaré sobre la leyenda de Cthulhu. La llamada de Cthulhu es un libro que se centra en el terror cósmico y psicológico. El del autor es Howard Phillips Lovecraft, el cual es uno de los pioneros en el género relacionado con el área de terror psicológico. Lovecraft pasó a la historia como uno de los grandes escritores sobre el terror psicológico y cósmico. Varios de sus obras tienen que ver con este tema, pero la más reconocida ha sido La llamada de Cthulhu, de la cual se desprenderían bastantes de sus obras. Lovecraft empezaría su carrera como escritor y lector desde muy temprana edad y ya en la adolescencia tendría bastantes obras escritas, pero casi ninguna publicada. El libro es que me gustó mucho la trama. Es un poco difícil de entender y digerir por el tipo de lectura que le recomendaría hacer corrida de una sola lectura y comprender bien lo que el autor intenta dar a entender sobre su historia y su culto que él mismo crea. El miedo que el libro produce y la intriga que este mismo crea te dan demasiadas ganas de continuar leyendo por bastante tiempo y terminarlo. La historia que desarrolla es bastante compleja y también envolvente. O parte del libro que me llamó demasiado la atención se encuentra de hecho en la primera página del libro y se refiere bastante a la naturaleza del mundo y de la mente humana. Lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo cuanto esté consciente. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, entre las brumas negros mares de infinitos, y sin embargo, apenas somos capaces de ir muy lejos. Las ciencias, cada una de las cuales se mueve en su propia dirección, nos han afectado de un momento poco, pero algún día. Al juntar piezas de conocimiento disociado, se verán vistas tan terroríficas de la realidad, así como de nuestra espantosa posición en ella. A continuación les explicaré narrando el libro y haciendo un resumen y sinopsis sobre de lo que trata y de un poco sobre el autor. Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense que ha pasado a la historia como uno de los grandes innovadores del género fantástico y del terror del siglo XX, aportando su propia mitología, los mitos de Cthulhu, e iniciando un género, el horror cósmico, rama literaria que combina elementos terroríficos, criaturas de este mundo y otros, con elementos de ocultismo y satanismo. El narrador de esta historia comienza una insólita investigación tras la muerte en extrañas circunstancias de su tío abuelo George Jamie Angel, profesor de lenguas semíticas de la Universidad Brown. El narrador entra en contacto con un material de lo más sensible, unas horripilantes historias que giran en torno a un arcano monstruo o un ser cósmico llamado Cthulhu, que amenaza la cordura y la vida de los cuantos que son conscientes de su existencia. La llamada de Cthulhu es el génesis del mito de Lovecraft, ya que había escrito varias obras con anterioridad. Este relato marca un antes y un después, no solo en su propia producción literaria, sino como todo el género fantástico. Con él nace la mitología de Cthulhu, la cual se expandirá por decenas de relatos y escritos tanto de H.P. Lovecraft como de otros importantes autores del género. El relato que nos ocupa, cuya lectura se lleva a cabo de un tirón, bajo los efectos de algún tipo de ensoñación que te traslada a un mundo que remueve los cimientos sobre los que se asienta nuestra realidad, también se presenta en la misteriosa ciudad de R'lyeh, una antiguísima urbe de arquitectura cíclope, hundida bajo las aguas del océano que espera su momento para resurgir de las profundidades junto a Cthulhu y reclamar lo que es suyo. Una de las claves de la literatura lovecraftiana es el miedo a lo desconocido, a fuerzas invisibles, adormecidas, pero de que de alguna manera están ahí, acechando a las sombras, susurrando en cada esquina. En sus propias palabras, vivimos en una isla de ignorancia, una que nos hace desconocer los más oscuros secretos del mundo, los orígenes de la civilización o la existencia de entes capaces de destruir o cambiar el mundo para siempre.
La edición que leí, adereza con unas especulantes ilustraciones de John Claustrat, contiene otro de los relatos de la serie Cthulhu, el Cel del Umbral, otra espeluznante muestra del rico universo Lovecraftiano que despliega entre nosotros un mundo tan inquietante como atractivo.